Pensemos en el cuestionario y en la instancia de preproducción. Estamos en este momento acá. De este dibujo estamos en la primera parte, la preproducción. Jorge Alperín habla de que una buena entrevista necesita de una sólida retaguardia, y ahí les decía, retaguardia tiene la impronta bélica, la retaguardia es la fuerza que un ejército lo cuida por detrás. Se supone que es la espalda con la que vamos a hacer la entrevista, ¿no? Una sólida retaguardia consta de 10 buenas preguntas de 3 o 4 temáticas diferentes y un cabal conocimiento del personaje. Es 10 como decir 20, como decir 50. Fija en 10. Lo que tenemos que saber acá es que vamos a tener que elaborar un cuestionario que tenga más preguntas de las que necesito publicar, porque después voy a elegir. Y de ese gran rompecabezas voy a tener que armar mi pieza. Esa es la reescritura. Para Alperín, 10 buenas preguntas de 3 o 4 temas diferentes y un cabal conocimiento del personaje. Una muy buena investigación. Y para cerrar esta investigación, esta presentación y consignar el trabajo, debiéramos definir qué entendemos por buena pregunta. ¿Cuándo una pregunta es buena? Insisto, para esta perspectiva de entrevista, que no es la única, es la que vamos a adoptar, y a los efectos de este taller va a ser la única. ¿Sí? ¿Qué es una buena pregunta? Alperín fija 4. Debe tener 4 características para que sea una buena pregunta. Si no cumple con una de ellas, se cae como pregunta. Lo que estamos pensando es la forma en la que formulamos lo que queremos saber. La primera característica es que sea abierta. Una pregunta, para que sea buena, tiene que ser abierta. Y ahí pensemos la diferencia entre encuesta y entrevista. Una pregunta abierta, por definición, es aquella que no se responde por sí o no. Puedo elegir preguntar X con una pregunta abierta y con una pregunta cerrada. ¿Vivimos un buen momento cultural de la ciudad? ¿Sí o no? Pregunta abierta propia de una encuesta. Para que sea, pregunta cerrada, perdón. ¿Sí o no? Pregunta cerrada. Que sea abierta tiene que indagar acerca de los qué, de los por qué, de los cómo. Nunca ser susceptible de contestarse como sí o por no. La buena pregunta debe ser abierta, no cerrada. Segunda característica, que sea directa, que vaya al grano de lo que quiere preguntar, que no tenga introducciones. Por lo tanto, una pregunta directa inicia con un signo con la apertura del signo de interrogación. Muchas veces, y hagamos el ejercicio, sobre todo en prensa gráfica, de ver la cantidad de preguntas que abren con una introducción. Considerando que tal o cual cosa, ¿podemos decir tal otra? No es directa y tampoco es abierta, porque se va a contestar por sí o por no. Para no abrirlo demasiado. Que sea abierta, que indague causas, que busque explicaciones y no simplemente la confirmación o la negación. Que sea directa, que identifique un tema y que vaya por él. La tercera es que provoque información, y esto es, va de suyo en una entrevista informativa. ¿Sí? Lo que decíamos hace un ratito, Alperín va a decir que indague las causas, que movilice recuerdos, que introduzca explicaciones, que indague opiniones, que provoque información. No para mí, sino para mi lector. Y la última, y acá volvemos, y acá nos vamos a dar la cabeza un montón de veces contra la pared, porque en la práctica no ocurre, que no lleve implícita la opinión del periodista. Con esto quiero decir, si nos vinculamos desde posiciones asimétricas,
y hay uno que sabe y otro que pregunta. No me interesa lo que yo, periodista, opino sobre el tema a mi lector. Lo que le interesa a mi lector es lo que mi entrevistado tiene para decir, incluso cuando no esté de acuerdo conmigo entrevistador. Entonces, muchísimas preguntas en la práctica cotidiana, y los invito a que hagamos este ejercicio en la lectura de una entrevista gráfica, que de hecho lo van a tener que hacer como actividad virtual, es ver la cantidad de preguntas que son retóricas, que llevan implícita la opinión del periodista. Por ejemplo, ¿qué soluciones, entrevisto a Lucre, directora de Cultura de la ciudad de Paraná, ¿qué soluciones encontrás para poder paliar el peor momento cultural de la ciudad de Paraná? Es abierta, es directa, provoca información, pero lleva implícita mi opinión. Lucre puede decir perfectamente que no estamos viviendo el peor momento cultural de la ciudad. Y entonces la respuesta a esa pregunta debiera ser, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo no con que no haya soluciones. No estoy de acuerdo con tu opinión de que vivimos el peor momento de la ciudad. Yo los invito hasta acá la presentación, no quiero extenderme más de lo que inicialmente habíamos previsto. Levanto el mouse que se me cayó. Como tarea lo van a encontrar detallada en el aula virtual. Les vamos a pedir, o en el espacio de escritura les voy a pedir la realización de una entrevista y el análisis de una entrevista. Y ahí acá quiero hacer una muy breve distinción y voy a recuperar varias consultas. Evidentemente no quedó claro o no lo hemos presentado todavía. En el curso de este taller y esta cursada van a tener que hacer 2 entrevistas. Una a modo de suplemento cultural al referente que ya estuvimos comentando y que cada grupo eligió. Eso va a ser editado como suplemento y ese es el trabajo final. Todavía no es que no lo abrimos, porque ya iniciamos la instancia de investigación, la preproducción de esa entrevista. Pero ahora, como trabajo práctico entrevista, van a tener que hacer una primera, anterior, a un compañero del grupo. Un compañero del grupo o una compañera de cada uno de los grupos va a jugar el lugar de entrevistado y el resto va a jugar el papel de entrevistador. Y para la próxima instancia, a modo de entrega, a modo de actividad virtual, van a presentar el segundo trabajo práctico, que consiste en una entrevista a un compañero del grupo. Van a tener que formularse 10 preguntas, siguiendo la propuesta de Sólida Retaguardia, de Alperín, identificar 3 o 4 temas diferentes que abordan esas preguntas, y formularle preguntas abiertas, directas, que provoquen información y que no lleven implícita su opinión. De esas 10, eligen 7 y componen esta primera entrevista. El personaje que eligieron, mientras tanto lo van investigando. A partir de la clase que viene vamos a empezar a producir esa entrevista que será el objeto de nuestro suplemento. El trabajo práctico entrevista es, en cambio, una instancia preliminar de ejercitación de nuestra escritura.